Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Porque, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla sobre el discernimiento. El discernimiento es una palabra que tiene que ver con distinguir una cosa de la otra. Puede ser algo bueno, algo malo, algo que demora, algo que es rápido, etc. Eso es lo que es el discernimiento. Y Jesús nos muestra dos ejemplos que tienen que ver con eso. El primero tiene que ver con que las personas muchas veces son capaces de distinguir cuándo el clima va a cambiar, cuándo van a pasar cosas, ya sea porque va a venir la lluvia o porque va a venir el calor. Y eso se da porque hay signos, los signos de los tiempos, que viene la nube negra, que vienen los vientos del sur, etcétera, y precisamente pasa lo que uno percibe, ¿no? Percibe, distingue. Entonces, el otro ejemplo que nos da también tiene que ver con discernimiento, pero es una invitación al discernimiento de nuestros actos, porque Dios nos manifiesta que la vida es como un camino en el cual demora un tiempo, y que en ese camino uno tiene que también distinguir los signos de nuestros actos. Los signos de nuestros actos es a ver qué esas cosas buenas y qué son esas cosas malas que hemos hecho. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos da la gracia de perdonarnos, pero nosotros tenemos una obligación, que es la de reparar nuestros actos. Algunos se pueden, algunos no. Entonces, pues lo que no se pueda reparar, seguramente se puede subsanar de alguna forma. Entonces, ejemplos. Bueno, Jesús también habla de un adversario, ¿no? Un adversario en el cual Él nos recomienda subsanar o arreglar las cosas con Él antes de que llegue al juicio. Recordemos que el juicio viene al final de nuestra vida, del camino de la vida. Y si nosotros no somos capaces de subsanar eso, pues vamos a llegar a un punto en donde nuestro adversario nos va a acosar y pues la policía y el juez nos va a condenar. Entonces la idea es, todo en el camino de la vida tenemos que tratar de subsanar y arreglar todas esas cosas que hemos hecho en contra de los demás, en contra de nosotros mismos y en contra de Dios, ¿no? Recordemos que la paz interna, la paz del alma tiene que ver con ir livianos de equipaje, con ir tranquilos, y esa tranquilidad se da solamente cuando estamos en paz con Dios, en paz con los demás y en paz con nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros, por ejemplo, malas? Con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Pues bueno, con Dios, pues obviamente todas esas cosas de profanación y cosas que son horribles. Con los demás, que es tal vez lo que más hacemos, las ofensas, los abandonos, los maltratos, las injusticias, muchas cosas que hacemos mal y que esas son cosas necesarias reparar. ¿Qué cosas malas hacemos con nosotros mismos? Bueno, el abuso seguramente de sustancias que nos afectan el organismo, el deterioro de la vida, pero ya por un abuso de nosotros, por no cuidarnos, el no esforzarnos por tener una vida digna, sino encaminarnos en cosas que tienen que ver con
cosas malas que nos degradan como personas. Entonces son deudas que tenemos que subsanar. Y el tiempo es corto y el camino es tiempo a tiempo. Entonces hay que hacer el esfuerzo por llegar al cielo, al día del juicio, de una forma liviana, en donde Jesús nos va a decir, bueno, estos son tus pecados, yo te los perdono y tú hiciste esto por subsanar. Y esto lo hiciste gracias a que viste los signos de los tiempos. Viste que habían cosas que estaban mal hechas y esta era la forma buena en que había que hacer las cosas. Y también internamente viste cuáles eran tus actos buenos y cuáles eran tus actos malos, y también compensaste ese mal que habías hecho. Cuando uno está en paz con Dios, con los demás y consigo mismo, la vida y este camino que tenemos de vida va a ser mucho mejor que cuando tenemos problemas. Qué bueno es esos ejemplos cuando hay nuevamente reunión familiar, cuando se recupera una amistad, cuando se ayuda a alguien que lo necesitaba y que antes al contrario lo estábamos maltratando. Todas esas son historias de recuperar el bien y la armonía de la vida. Entonces hay que procurar por ver los signos de los tiempos. Jesús se quejaba con la multitud de que ellos eran hipócritas, porque para ver el tema del clima y adivinar cuándo iba a llover y ahí sí estaban bien, pero ellos no eran capaces, estando Jesús ahí presente con ellos, haciendo milagros, haciendo actos buenos de sanación, de liberación, etcétera, no eran capaces de reconocerlo a Él como a Dios y el Mesías, sino que al contrario lo condenaron y lo mataron. Y eso no se da solamente en esa época, se da hoy en día también. La gente se olvida de Dios y se preocupa es de lo terrenal, no de lo que tiene que ver con la vida eterna. Entonces no nos olvidemos que eso que tiene que ver con la vida eterna pasa primero por un juicio, el juicio de Dios. Y eso depende de los actos que hagamos y de ese adversario que va a decir, o sea, esos actos hablan por sí solos de lo bueno o malo que hemos sido y de cómo nosotros, dándonos cuenta porque tuvimos discernimiento, reparamos o subsanamos todos esos actos que no estaban bien, con nosotros, con los demás y con Dios. Un abrazo, que estén muy bien.